por parte de su querida señora, nuestra hermana Sandra también, ¿verdad? Y ahora sí. Bien, amigos, estamos ya en Pascua 6, el fin de semana que viene. Recuerden que este leccionario es una herramienta, no es una obligación. Si tienen una razón, buena razón para no usarla o para agarrar otro texto, a veces surge una ocasión algo muy importante en la vida del grupo y ven prudente usar otro texto de que nos del leccionario con toda la confianza. Nunca vamos a ser legalistas, pero a nosotros nos gusta usar esta herramienta porque digamos que nos ayuda a no, em, lo que se observa mucho fácilmente uno vuelve a los mismos textos una y otra vez. Y esto nos ayuda a predicar y enseñar todo lo que Jesús nos ha enseñado, o sea, tener variedad, pero también incluir de varias partes de la Biblia cada domingo. Eso también nos gusta. A veces hay de Antiguo Testamento, a veces de los profetas, a veces de los salmos. Bueno, hay un salmo para cada semana, perdón, y las de las cartas, y siempre hay de los evangelios. Para pues estas son las lecturas para esta semana. Me voy a enfocar en 1 de Pedro 3 13 a 22. Muy rico el texto. Pues ya, sin demorar más, vamos a empezar. Voy a usar la oración que está aquí para abrir nuestro estudio, ¿sí? Oremos. Oh Dios, tú eres el dador de todo bien. Inspíranos a nosotros, tus humildes siervos, a anhelar lo que es justo y, por tu bondadosa guía, cumplirlo para tu gloria. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive, reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Pues bien, Amén. ahí ven los textos, es Juan 14, la continuación de la semana pasada, pero ahora versos 15 a 21. No, perdón, sí, bueno, y luego hace 2 semanas fue el buen pastor y ahora aquí estamos en Juan 14, que es del jueves santo, por decir. Hechos 17 es uno de los textos y Primera de Pedro 3 13 a 22. Aquí Jesús da promesas de que si él vive, nosotros también viviremos. Ahí en el contexto perdón, de Lázaro, perdón. Hechos 17 es la lectura. Esta semana no es lectura del Antiguo Testamento, es Pablo en Atenas, em, pues en la Acrópolis, por decir. Y ahí está viendo, em, ay, perdón. Pues el punto es que les hace saber que nuestro Dios no es un Dios que está sujeto a nuestros conceptos religiosos. Pero pues em, aquí en el tiempo de Pascua hemos estado siguiendo una serie de lecturas de Primera de Pedro, una carta muy, muy linda. Y creo que les va a gustar mucho lo que encontramos aquí. Pongo el texto bíblico. Yo no estoy seguro si ustedes todos usan en sus grupos Reina Valera 60, si usan otra versión, nueva versión internacional, si usan, bueno, hay muchas versiones, pero pues nosotros vamos a verlo en Reina Valera 60, ¿ok? Las pongo aquí. Texto y versos 13 a 22. ¿Quién nos hace el favor de leer estos versos? En su contexto, en la parte uno del capítulo, Pedro está hablando de nuestra vida como en matrimonio. Después habla de ser un mismo sentir, no solo en el matrimonio, pero
cada contexto con hermanos. Ahora llegamos al verso 13 a 22. Camilo, por favor. Sí, señor. 13 a 22. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque es mejor que paséis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Palabra de Dios. Gracias, gracias, hermano. Ok, pues muy bien. Ver, un momentito. A ver quién entró. Ah, ok. Ah, Manuel, ¿qué más? ¿Cómo estás, señor? Buenas tardes, buenas noches. Javier, no le habíamos saludado. ¿Cómo Buena, están hermano Joel, todos? y para todos, bendiciones. Igualmente, igualmente. Y no sé si le habíamos saludado oficialmente a Luis. ¿Cómo está, hermano? Buenas noches. Ok, Hola, no quería interrumpir. Buenas noches. Dios los ok. bendiga. Saludos para todos. Igualmente, Qué bueno igualmente. verlos. Pues bien, hermanos, la herramienta que nos ponen es para estudiar el texto no es de que forzosamente predicando tienen que usarlo, este método, pero es útil por lo menos para empezar. Bien, empecemos con las preguntas que siempre hacemos. ¿Quiénes son los personajes que se mencionan en esta historia, hermanos? ¿Quiénes son los personajes? Ok. Marcelo, adelante. Sí, tenemos a Dios, Cristo, Ujú. Noé, ¿no es cierto? Los ángeles, los malhechores, autoridades y potestades, ¿no es cierto? Y el pueblo de Dios en el contexto de 2:9, o sea, más vosotros, ¿no es cierto? Soy, que dice en el 2:9, bueno, es el contexto, así que no lo voy a decir. Ujú. No, está bien, va súper bien. Ok, a ver, algo más interesante que quieren mencionar de aquí. Eh, Em, Cuanto Camilo. Ujú. Noé y su familia, y el final ángeles, autoridades y poderes. Ujú, ujú. Sí, yo creo Ya esto que lo nombró el hermano, los espíritus encarcelados, Dios, Cristo y los cristianos perseguidos sus sufrientes. sí. Ok, aquí pues ya saben quién es Pedro, pero
Ay, perdón, ya más o menos les di un poco de contexto. Cuando estamos, pues estamos hablando unos 30 años después de que se fue Cristo al cielo otra vez. Probablemente en los tiempos del emperador Nerón, que se soltó una gran persecución contra los creyentes en todo el imperio romano, sobre todo en Roma, pero también las iglesias. Pedro dirige esta carta, si recuerdan, a las iglesias de Asia Menor, que pues para nosotros es Turquía, pero un tema de la carta es el sufrimiento, cómo enfrentamos el sufrimiento. Hábleme un poco de los espíritus encarcelados. ¿Quiénes serán? Ese término no es muy común en la Biblia. ¿Qué será eso? Los espíritus encarcelados. ¿Quién quiere compartir? ¿Quién quiere responder? En pues en el texto sería el verso 19, 19, 20. Manuel, adelante. Sí, la Biblia misma lo menciona y lo aclara, vamos a decir así, porque dice que esos espíritus encarcelados fueron personas y data el tiempo de Noé, que fueron desobedientes, o sea, penosamente fueron personas que murieron, muy probablemente en incredulidad, porque la Biblia presenta la parte de dice que murieron en desobediencia, que en otros tiempos desobedecieron la palabra de Dios. Entonces, fueron personas reales que desobedecieron la palabra, quizás no hicieron caso a la palabra de Dios cuando Dios mandó a Moisés hacer el arca y todo esto. Ujú, ujú. Ujú. ¿Alguien más? Gracias, Manuel. Excelente. Pastor, ¿puedo? Camila. Él lo explica, la misma Biblia lo explica en el capítulo 20. Dice, en el versículo 20, dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ujú, ¿Mm? ujú. Sí. Y eso lo que también, por ejemplo, podemos hablar de cuando Jesús bajó después de estar muerto los 3 días a proclamar en el infierno a esos espíritus encarcelados también. Ujú, ujú. A eso vamos, a eso vamos. Muy bien, muy bien. Ok, bueno, vamos a cubrir ese territorio un poco más aquí. Bueno, solamente para ponernos en el lugar de esta gente, recuerdan que aquí tenemos a Pedro, uno que ya para esta altura ha sufrido por el Evangelio. Ha sufrido encarcelamientos, ha visto a sus amigos morir por la fe cristiana, ha sido abusado, maltratado, casi lo matan. Herodes una vez lo iba a matar en la cárcel, pero Dios lo liberó, el ángel de Dios lo liberó. Pues, por lo menos fue encarcelado 2, 3 veces en el libro de Hechos y pues em, probablemente después también. Ok, ¿cuál es el problema que observan ustedes en este texto? O sea, ¿cuál es el problema que Pedro, el autor, inspirado por Dios, cuál es la razón por la cual está escribiendo estas palabras de ánimo? ¿Qué creen que está pasando entre ellos, en su grupo, en sus congregaciones, para Eh, que Pedro escriba de esta forma? dice ahí que en la Biblia popular, dice que los destinatarios de las cartas de Pedro estaban viviendo dificultades, críticas y calumnias, posiblemente por persecución de Cristo. Ujú. ¿Mm? Claro, claro. O sea, ese mismo lenguaje usa aquí ok, habla de sufrir, habla de calumnias, habla de que están murmurando contra ustedes, malhechores. Huh.
¿Qué clase de malhechores? Pues personas que abusan o verbalmente o de otras formas de los creyentes, ¿verdad? Puede ser violencia social, violencia Y, verbal, ataques físicos, sí. y- y Eh, él, y él habla otra Camilo, después cosita. Sergio. Ujú. Él habla también de una cosita que nosotros también queremos responder la misma dureza como nos ataca, porque él habla así en la carta que, que queremos que todos sepan que tenemos la razón, que queremos vengarnos de hacer el bien o escondernos para no sufrir, pero lo que más importante es que frente a ese sufrimiento no caer en el miedo, ni en la venganza, ni en el orgullo, ni en el silencio, ni en la desesperanza. Ok, ok. Obviamente estamos, em, digamos, excavando un poco bajo la superficie, pero Pedro habla específicamente de temor, ¿ok? Entonces probablemente estaban batallando ellos con temor y posiblemente Camilo tocó un tema muy interesante que puede ser un punto débil entre nosotros, que es defender la sana doctrina, pero de la forma equivocada. ¿Me explico? Ok, a eso vamos. Sergio, escuchemos de usted. Sí, este pasaje es bastante curioso. Es eh, algo increíble estar escuchando a Pedro hablar de algo que en sus inicios él no practicó su método de defensa, pero de la manera equivocada, ¿no? Cuando viene la formación del Espíritu Santo sobre él, él encuentra a esta región de la iglesia, o a esta iglesia, sufriendo penalidades, ¿no? Y nos anima yo encuentro algunas cosas. Primero, los entiende por las situaciones tan difíciles que están atravesando. Dos, los lleva a defender el Evangelio de la manera correcta. Y tres, dejando esa defensa al Señor, tanto para cuando son agobiados como para obtener del Señor la fortaleza necesaria para poder dar razón a todos aquellos que demande el motivo de nuestra fe. Sin embargo, el apóstol Pedro, yo creo que recordó muy sus tiempos, sí, cuando él entró a la defensa del Señor Jesucristo de aquella manera tan abrupta. Y hoy les dice que con toda paciencia, con toda humildad, sí, no nada de hacer las defensas equivocadas, sino esperando que Dios sea quien pelee nuestras batallas. Nosotros presentando razón de la fe que creemos, porque la creemos, y permaneciendo fieles en el Señor. Sí hay en este pasaje consuelo, pero también hay dirección, ¿sí? Hay Sí. esa dirección que nos al Señor Jesucristo, quien es el que al final de cuentas nos dará la victoria. Amén. Gracias, pastor. No, gracias a usted, gracias a usted. Cuando empezó a hablar usted, se escuchaba un poco distorsionado, pero después sí no sé, se salió muy limpio el audio, así que solo le mencionó Sergio, pero sí le entendí todo. Gracias, hermano, súper buen aporte. Luis, adelante. Sí, en el versículo 14 hay algo que nosotros por ahí no podemos comprender si no usamos el contexto, ¿no? Dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Eh, si nosotros hoy, para nosotros hoy no hay padecimiento por causa de la justicia, sería por lo menos en estos lugares, ¿no? En estos tiempos, en estos lugares y por ahora. Pero en aquellos tiempos y en ese lugar, en Jerusalén y en todo el mundo imperio romano conocido, había una persecución, pero por predicar el Evangelio. Y nosotros eso, para nosotros es algo absurdo, que alguien nos persiga o no lo podemos comprender.
Por eso es bueno usar el contexto que creo que Camilo habló, ¿no es cierto?, los primeros versículos del capítulo 1, que le habla a los que están siendo perseguidos, ¿sí? Y que de esa manera nosotros tenemos que observar si estamos siendo perseguidos o no estamos siendo perseguidos, no sería legal si nosotros estamos predicando o no estamos predicando. Porque en el versículo creo que 17 habla de que es mejor padecer haciendo el bien, ¿sí? Ujú. Y nosotros queremos, y esto hoy justo lo hablábamos, lo charlábamos con el grupo, de decir, nosotros queremos que Dios nos ordene todas las cosas, ¿sí? Que nos ordene la familia, la finanza, la salud, que esté todo ordenadito para después salir a proclamar el Evangelio. Cuando ellos lo primordial, lo importante era eh, la proclamación del Evangelio. Es como que vamos a contramano de la Escritura. Así es, hermano, así es. Y pues por eso yo creo que la frase clave es, si la voluntad de Dios así lo quiere. Uy, porque no, pues mi voluntad no sería sufrir. ¿Quién aquí va a decir, yo elijo el sufrimiento? Pues muy pocos de nosotros vamos a elegir eso, pero bien dicho, hermano. Ok, bien. Ahora, pues nos ponen a ver esas preguntas de cuál es el problema. Creo que ya bueno, ahí tienen unos apuntes que yo tenía el problema del sufrimiento en general. Tal vez el grupo quiere entender, las congregaciones quieren saber, Pedro, si Dios nos ama, ¿por qué estamos sufriendo tanto? Y Pedro nos pone a pensar en, ok, si lo que nos comenta Luis, si estamos sufriendo por las razones correctas. Pero creo que también sería bueno agregar que para ver si cuando estamos sufriendo, estamos sufriendo en Cristo, estamos vinculando nuestro sufrimiento con el sufrimiento de Cristo, porque esa es una clave para dar paz y tranquilidad al alma, al alma del creyente, de vincular lo que yo estoy sufriendo. Wow, si me pongo a pensar, a meditar en el sufrimiento y el por qué y el para qué y el cómo del sufrimiento de Jesucristo, wow, cambia todo, ¿verdad? Ok, bueno, solemos preguntar si se soluciona el problema y yo simplemente propongo que en Cristo todo se soluciona porque vemos su sufrimiento por nuestro pecado, vemos que nuestro sufrimiento tiene sentido y que la salvación, el sufrimiento de Jesucristo resulta en nuestra salvación y aquí vincula hasta nuestra salvación con el bautismo, lo cual vamos a hablar. Y también ahí lo último que puse, todo y todos los que nos hacen sufrir, a fin y al cabo, están sujetos a Cristo también. O sea, si hay alguien que te persigue, que te abusa, que abusa de ti, que te maltrata por Cristo, recuerda que esa persona está bajo Cristo. Solamente esa persona te puede atacar, te puede perseguir si es la voluntad de Dios, si no, si es parte del plan de Dios para tu crecimiento, para bendecirte cuando la persona te quiere maldecir. Esa persona está bajo la autoridad y el poder de Jesucristo. Recuerden eso. Ahí es como donde soluciona todo Cristo, con su sufrimiento, con su plan, con sus promesas. Bueno, ¿cuál es el punto principal de la historia? Vamos a ir a ver eso ahí pueden ver unas cosas del curso que tomaron introducción al sermón bíblico. Voy a agarrar ahí directo
la pregunta, ¿cuál es el punto principal de la historia? Hay tanta riqueza en este texto. ¿Cómo resumirlo en 5 o 10 palabras? O sea, si te llaman ahorita en la noche y te dicen, "Eh, Juan, ¿de qué vamos a hablar en la reunión el domingo? ¿Qué vas a decir, Juan? Javier, ¿qué vas a decir Javier, de qué va a hablar el sermón este fin de semana? Javier, De la esperanza que está en Cristo Jesús. ok. Lo puedo basar en el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Creo que es una carta de esperanza de Pedro para los cristianos de aquellos tiempos y de estos tiempos, ¿verdad? Y de los tiempos futuros, ¿verdad? Porque la palabra es viva, es ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Entonces la esperanza en Cristo, que es Jesús, que podemos padecer, que podemos ser perseguidos por el Evangelio, que puede haber malhechores en el Evangelio, gente que no predica lo que se debe de predicar en el Evangelio. Bien, bien, bien. Yo agregaría, Javier, simplemente la palabra eh, sufrimos o algo al comienzo. Sufrimos con la esperanza en Cristo. Algo así que aclara lo que Pablo está diciendo, que nosotros no somos una iglesia de pare de sufrir. Nosotros somos una iglesia de sufrimos con la esperanza puesta en Cristo o algo así, de vinculando todo lo que dijo usted. Pero creo que es importante mostrar la mentira que es eso de pare de sufrir. No, aquí habla claramente de que vamos a sufrir. Sí, sí. Ok, Camilo, adelante. Gracias, hermano. Excelente aporte, Javier. Yo lo tengo, pero sufrimos, pero el justo sufrió por los injustos para llevarnos a Dios. Ah, muy bien, muy bien. O sea, sufrimos, pero usted aclara que no, el sufrimiento máximo, el sufrimiento merecido, pues ya, Jesús ya se encargó. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Ok, yo simplemente puse sufrimos, pero salvos en Cristo. Me gustó más lo que dijeron ustedes, Camilo y Javier. Es lo que se me ocurrió. Ok, ahí ya vamos llegando a estas preguntas. Son buenísimas porque nos ayudan a identificar lo que le llamamos ley específica. Los que están en el curso de ley y evangelio, vamos a estar hablando de este tema eh, hoy no tanto, pero el jueves y la próxima semana también de estas preguntas es qué pecado veo en la historia y confieso en mi vida. Realmente a lo que vamos es ley específica. ¿Qué es ley específica? Ahí lo puso. El pecado o los pecados específicos en el texto, ¿ok? Los pecados específicos. O sea, si pueden mencionar un verso, un, una frase, algo ¿qué pecados identifican ustedes en este texto? Y otra vez, hacemos esto porque cuando estamos predicando la palabra, queremos, es como doctores de almas, identificar, diagnosticar el problema espiritual, ¿sí? Ok, eh, ¿qué observa? ¿Qué encuentra usted, Juan? ¿Pecado específico? Bueno, en el verso 15, ¿verdad? Dice, al contrario, bueno, en esta Biblia que tengo en la mano, dice, al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor. Y muchas veces, pues fallamos, ¿no? No lo honramos como debe de ser. ¿Sí? Mm, Y dice, y manténgase siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicar la esperanza que hay en ustedes. Y muchas veces, pues, tenemos temor de hablar de la palabra de Dios. Entonces, pues, es ahí a donde fallamos.
excelente, excelente. O sea, dice, estén listos, estén preparados y a veces no estamos listos. O sacamos el pretexto y decimos, "Ay, pues no voy a decir nada porque no estoy listo. ¿Por qué? Pues por temor, lo que dice Juan. Ok, creo que Luis, Javier, Manuel, Luis, pecado específico. Yo lo encuentro en un versículo anterior cuando dice, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. Y cuando ha pasado, pasa o me pasa, para ponerme en real posición, eh, cuando alguien dice, no, acá no se habla de Dios o acá no se puede eh, hablar cosas de la iglesia, ponen, ¿no es cierto?, cosas así, o a veces nosotros mismos no hablamos porque tenemos temor de que alguien nos diga, no, no podés hacerlo, y son cosas que nosotros nos ponemos en la mente. Eh, si bien vemos un aliento de parte de Pedro, decir que no nos amedrentemos, ¿sí? Pero también está hablando de que hay un temor, ¿sí? A la autoridad o un temor en este caso a ellos que los persigan, pero a nosotros a quedar en evidencia, ¿sí? Como que se van a enterar que soy creyente, se van a enterar que soy un seguidor de Cristo. Y por ahí no, eso es el temor se convierte en un pecado. Ujú, ujú. Tal cual, excelente, Luis. Y eso, amigos, los dos que han aportado, Juan y Luis, están mencionando muy específicamente puntos que salen en el texto. Eso nos ayuda mucho porque lo que puede pasar es que podemos llegar a predicar la misma ley cada semana, ¿me explico? Al grupo. Así que estamos encontrando, ¿quién lo dijo en el curso Ley y Evangelio? El sabor del texto, no sé, el color del texto. Estamos encontrando, qué sabor de ley nos ha preparado Dios esta semana. Y aquí nos está convenciendo de nuestro pecado, mostrándonos nuestro temor. em, que nuestra falta de preparación o sacamos la excusa no estoy preparado. Javier, después Manuel. ¿Qué más? Sí, pastor, veo el versículo 20, 20, ¿ok? dice que la desobediencia, los que en otros tiempos desobedecieron. Eh, lo quiero contextualizar a mi persona. Aunque a veces conocemos la palabra de Dios, somos desobedientes, ¿verdad? Este, en aquel tiempo, en los tiempos de Noé había desobediencia, en estos tiempos hay desobediencia. Y esta carta que escribe Pedro es a los cristianos, ¿eh? No es Sí, sí. al Ujú, pueblo de fuera, ¿eh? Es a los ujú, cristianos. sí. Entonces, esta carta es hacia nosotros. La ley específica es nuestra desobediencia a los que estamos en Cristo Jesús, ¿eh? Ujú. Eso es un poquito dura, pero, pero ahí está en la palabra de Dios. A veces no la quisiera yo decir. A veces soy muy desobediente a la palabra de Dios. Sí, y está la advertencia a mi carne de Joel, si por ahí vas, si vas por el camino de los que desobedecieron en los tiempos de Noé, vas a terminar un espíritu encarcelado, atormentado. O sea, no quieres eso, viejo Joel. O sea, el viejo Joel sí quisiera llevarme ahí, pero el nuevo Joel dice no. O sea, esto es advertencia también. No es, digamos, el punto principal del texto, pero ahí está, bajo la superficie. Excelente, Javier. ¿Algo más? ¿Algo más? Manuel, creo que había pedido la palabra. Sí, gracias, Joel. También algo que, por ejemplo, a mí me muestra un pecado y es que miramos el contexto, como decían los hermanos, el- los creyentes estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos, estaban siendo atacados, posiblemente estaban hasta sufriendo eh, algunas serias persecuciones y esto también nos pone a nosotros a pensar, muchas veces queremos pagar mal por mal.
Mm, Muchas veces cuando se me ataca, aun cuando no estoy haciendo nada, porque el verso lo dice, dice entre el 13 y el 16, que si sufrís sin hacer mal, pues Dios nos va a ayudar, porque no estamos haciendo el mal, estamos sufriendo por causa del Evangelio. Y Cristo mismo se lo dijo a los discípulos, si a mí me persiguieron y me hicieron todo esto, a ustedes también. sí. Entonces, es algo que nos va a acontecer a los cristianos por causa del Evangelio. Entonces, muchas veces nos olvidamos de que estas persecuciones, ya Dios lo dijo que la íbamos a sufrir. Todos los creyentes de todos los tiempos, de alguna manera, van a sufrir y muchas veces nosotros también, quizás cuando alguien nos burla, queremos molestarnos y quizás queremos de alguna manera hasta eh, poner algún tropiezo al evangelio, porque si yo voy y respondo quizás de una manera iracunda o digo alguna Mm, cosa descompuesta, tratando de pagar como esa persona está haciendo conmigo, entonces puedo desacreditar el evangelio. Muchas veces podemos caer en esto también, podemos caer en pagar a las personas como con los ataques que nos hacen y debemos de recordar que no estamos sufriendo por algo malo o algún pecado que estemos cometiendo. Estamos sufriendo por causa del Evangelio. Entonces, lo mejor es recordar que Cristo padeció mucho más de ahí y no hizo nada. Desde la cruz mm. dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ujú, ujú. Excelentes puntos hizo Manuel de no querer venganza, vengarnos de los que nos hacen sufrir y asegurar de que estamos realmente sufriendo por Cristo. Sergio, adelante. Sí, ¿se escucha mejor ya? Sí, muy clarito, sí. Correcto. Este pasaje, partiendo del versículo 13, el apóstol Pedro está hablando de los sufrimientos que no son por causa de nosotros, sino por causa del Evangelio de Cristo. Sin Ujú, embargo, en la regla de la ley del pecado específico, muchas veces no encontramos el pecado en el pasaje que se está estudiando, pero podemos inferir que detrás del trasfondo del mismo pasaje pudieran desatarse, y es lo que está haciendo el apóstol Pedro, previniendo que ese miedo, que ese temor, que esa angustia por la que estamos pasando, desencadene en actitudes, en pensamientos y en acciones ajenas al Evangelio. ujú, Él es muy claro en el verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si nosotros hacemos el bien, dice, ¿quién les va a hacer daño haciendo el bien? Sin embargo, a veces las circunstancias también nos cobran factura. Y predicar el Evangelio del Señor y vivir en el Evangelio del Señor siempre traerá alguna que otra dificultad. Entonces, el apóstol Pedro está previniendo, advirtiendo que si en algún momento dado el temor, el miedo, sí, o nos dejamos amedrentar, pudiera producir en nosotros algún tipo de pecado. Podría ser la desobediencia, no dar razón de nuestra fe. Podría ser la opacidad entre lo que debo decir y no lo digo ujú, por ujú. temor a aquello, por temor a lo otro. ¿Cuántas veces? Yo no sé si a algunos les ha pasado que el Señor muestra lo que tenemos que hablar y a veces nosotros, de manera intencional, desviamos el asunto para no afectar a algo o a alguien. ¿Sí? Entonces, concluyo diciendo que el pasaje es muy interesante porque me previene a mí. Si tienes temor, si tienes angustia y estás haciendo el bien, tú confía en el Señor, Él te sacará adelante, tú prepárate, da razón de tu fe, predica a tiempo y fuera de tiempo lo que tengas que hacer. Porque cuando damos cabida al temor, al miedo, ¿sí? Cuando nos dejamos amedrentar, a veces dejamos de hacer lo que se nos mandó a hacer. Y podemos caer en el pecado de la desobediencia, de no estar haciendo lo que nos mandaron a hacer, sí, y en otra serie de dificultades que podrían opacar un poquito entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Yo bendigo al Señor por este pasaje que me previene que cuando yo tenga temor o me quieran amedrentar o tenga angustia, yo debo descansar en el Señor de que Él me sacará adelante. Y hay un pasaje que no está en el texto que estamos considerando, en el capítulo que estamos considerando, pastor, pero en esta misma carta, en el 4:15,
el apóstol Pedro resume todo lo que estaba trayendo desde el capítulo 3 al 4:15. El apóstol Pedro resume todo, dice, así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Estas ya son actitudes delincuenciales de parte nuestra, que sí, ya este sufrimiento no tiene nada que ver con el Señor, sino por mi mala conducta, mi mala manera de conducirme, no apegarme ni conducirme con verdad al Evangelio, ¿no? Entonces, regresando al versículos 13 en adelante, gracias a Dios que el Señor me previene y me advierte que no tenga temor ni angustia, porque eso puede desencadenar en actitudes, cosas o palabras o acciones que ya no van a agradar mucho a nuestro Dios. Gracias, pastor. Así es, muy, muy bien dicho, Sergio, excelente y excelente forma de vincularlo con el siguiente capítulo. Y, bueno, les cuento en breve una historia que me tocó en sirviendo una parroquia, un hermano del nombre Scott. Scott me dijo, estoy sufriendo mucho, Joel, mi matrimonio va para mal y que parece que mi suegra puso una maldición, está hechizando nuestro matrimonio y le diga, pues, ok, qué triste, pues vamos a hablar lo que pasó y esto y aquello, estábamos hablando y le dije, pues, ¿cómo vas con el alcohol? Sé que ha sido una lucha y dice, no, sí, que sí estoy tomando otra vez y quién sabe qué, y se enoja mi esposa y le digo, bueno, yo no sé del tema de tu suegra. Y resulta que sí, su suegra era como tipo, bueno, estaba muy metido en la brujería, pero, pero le digo, Scott, ¿no crees que también el alcoholismo está dañando tu matrimonio? ¿No crees que también estás sufriendo? Y es como de, bueno, o sea, Pedro está diciendo aquí fíjense primero si estás sufriendo algo que no traes una viga en tu ojo, de algo que debes arrepentirte de algo, o porque posiblemente tú mismo estás contribuyendo a tu propio sufrimiento, así en el contexto terrenal, ¿verdad? Otro pecado que veo aquí es cuando nos ponemos de víctimas. Así como dicen, me pongo la víctima de, ay, pobre de mí, que estoy sufriendo tanto. em, no, o de, que Dios me odia porque estoy sufriendo tanto. Es de, no, aquí dice que consideremos el sufrimiento una bendición. Dichosos, dichosos son cuando sufren por Cristo. Dichosos, wow. O sea, voltea todo el tema, ¿verdad? Ok, listos. Luis, adelante. Después vamos a pasar Luis, Camilo y pasamos al Evangelio. No podemos acortar eso. Luis. Yo creo que observando el texto y toda la carta en sí, es una carta que los exhorta a ellos, pero también los alienta a no dejar de predicar el Evangelio. Y yo creo que por ahí viene el pecado, ¿no? Por ahí viene cuando rompemos el tercer mandamiento, que despreciamos la palabra de Dios y, y dejamos de lado la enseñanza, la predicación, en el caso de ellos, por el temor a ser amedrentado, en el caso nuestro, por tener una paz o una tranquilidad. ¿Y qué me voy a poner a hablarle a mi vecino si después se va a burlar de mí? ¿Y qué voy a hablar con mi compañero de trabajo? Si tal vez me van a dejar vacante o me van a dejar sin trabajo. Entonces, yo creo que es decir, bueno, cuando despreciamos la predicación del Evangelio, y Pedro le está haciendo hincapié en eso, ¿no? A no amedrentarse, a no callarse, a no dejarse convencer por el ruido
de los azotes o de las cadenas, o lo que le puedan hacer, que siempre es mejor que ser azotados por causa del Evangelio, a estar en paz con el mundo. Y sí, y sí. Excelente, Luis. Yo creo que ya Luis nos está llevando a la pregunta de dónde vemos el amor de Dios en Bien. esta historia, ¿verdad? Camilo, adelante. No, quería comentarles una cosa que aprendí del pastor Andrés Schroeder, que él decía que a veces a nosotros se nos olvida hablar el lenguaje cristiano por hablar el lenguaje del mundo. Y no, pues yo me pregunté cómo. Entonces una vez él contó un cuento que había un joven que fue a hablar con él que estaba pues preocupado porque era el único cristiano que se iba a ir por un cierto tiempo por un barco pesquero. Y, y había mucha gente que lo montaba y que hablaba mal de los cristianos. Él lo aconsejó que iba con Dios y que no se olvidara la esperanza de Cristo. El muchacho volvió a los 6 meses y el pastor le preguntó, ¿y cómo te fue? Él le dijo, súper bien, pastor. Nadie se dio cuenta que yo era cristiano. Y eso, a veces uno habla y nunca yo lo entendí cuando yo empecé en la Academia de Cristo con un grupo que yo tenía de amigos del colegio. Me daba pena decir que era cristiano. Y un día que le dije, no, hermanos, yo soy cristiano. Me dijeron, ¿cómo, Camilo? Usted sí, soy cristiano. Y gracias a Dios. Y lo más bonito es lo que dijo Sergio, uno se edifica en la palabra de Dios. Lo que dijo Luis, uno por hablar con lenguaje del mundo se le olvida hablar lenguaje de Dios, pero uno lo debe hacer con amor. O como decía una psicóloga de Estados Unidos, cualquier verdad sin amor es crueldad. Cualquier verdad que nosotros hagamos sin el amor de Jesucristo también es crueldad. Entonces eso es lo que quería decir. Y sí, sí, es cierto, hermano. No queremos esconder, tapar nuestra fe. Pues bien, ok, vamos ahora a la pregunta de dónde vemos el amor de Dios. Si me permiten, yo veo aquí en el verso 14 y lo ya mencionado de tenemos la bendición de sufrir por el Evangelio. Ahí veo el amor de Dios. Suena extraño, la bendición de sufrir, la bendición de sufrir, pero ¿qué más te fortalece la fe, sino estar en la palabra y ejerciendo tu fe bajo presión, con resistencia, contra resistencia? Es como si todo es fácil, nunca crecen tus músculos espirituales. Dios nos da la bendición de sufrir. Por causa de la justicia. Esa es una gran bendición. También Dios nos da el consuelo de saber que no tenemos que temer, no tenemos que vivir con miedo, no tenemos que vivir, bueno, conturbarnos, como dice. Y este, tenemos aquí el amor de Dios de saber que en el Espíritu Santo estamos preparados para defender la fe. Hay ley ahí diciendo, prepárense, que estén preparados. Dice, hagan esto. Es ley. Pero también en las escrituras tenemos el evangelio claro de que, el Espíritu Santo hablará por medio de nosotros en esos momentos. El Espíritu Santo nos dará las palabras necesarias, aptas para cada situación. En el verso 16, la buena conciencia, pues eso es lo que nos da Jesucristo, vinculado con el bautismo, que sabemos que una de las bendiciones del bautismo es que podemos vivir y tener una conciencia limpia. Em, y pues también yo veo el amor de Dios en el verso 17, que lo ya mencionado, que Dios tiene un plan para nosotros. La voluntad de Dios siempre reina. Si estás sufriendo algo, es parte del plan de Dios y es para tu bien, no es para hacerte daño. Dios siempre te está haciendo bien, así que si estás sufriendo, pues, y bueno, el Evangelio. Básicamente podríamos decir desde 18 hasta 22. Es casi puro evangelio, ¿verdad? Evangelio, pues
Jesucristo padeció una sola vez por los pecados. Jesucristo sufrió por tus pecados. Y eso también te deja en claro, nunca te has mentido a ti mismo. Tu carne te dice, Joel, estás sufriendo por lo que hiciste. Joel, estás sufriendo por tu vida pasada. Joel. Y por un lado, sí puede haber consecuencias de nuestros pecados del pasado. O sea, eso sí puede haber disciplina, ¿verdad? Pero no estamos sufriendo el castigo merecido. Nunca, porque Jesús ya lo tomó en la cruz. Una sola vez dice que no puede haber otro castigo para tus pecados, porque Jesús ya los pagó. Cree en Él y pues ya no va a haber castigo, ya no hay condenación para los que están en Jesucristo. Y Jesucristo sufrió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Jesús te llevó a Dios, te llevará a Dios. O sea, presente, pasado, presente y futuro. Ya te ha traído a Dios en la fe. Cada día que estás en la palabra, Dios, Jesús te trae, te acerca al Padre Dios. Y de manera final, en el momento en que tu carne fallece, pues tu cuerpo ya deja de respirar. Jesús te llevará con los ángeles a Dios para siempre, ¿verdad? Y yo sé que esta es la verdad porque Jesús sí murió en carne, pero fue vivificado en espíritu. Y en espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, en el credo confesamos que Jesucristo fue muerto, crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. ¿A qué? ¿Cuándo? Ah, fue vivificado en espíritu y predicó, fue a predicar a los espíritus encarcelados, fue a predicar su victoria. Miren que ya estoy vivo. No me ha ganado la serpiente. Sí me mordió el talón, pero yo ya aplasté su cabeza. Miren que ya estoy vivo. Fue a predicar, descendió a los infiernos. El tercer día resucitó de entre los muertos. Em, Ahí vemos el claro amor de Dios, que esto pone en lugar mi sufrimiento y tu sufrimiento. Esto pone en lugar si estás sufriendo, si estás sufriendo, perdón, no puedo hablar, el saber que Dios ya te salvó. ¿Cómo te salvó? Pues así como, como lo salvó a Noé y su familia, con agua. Pensamos en las aguas del diluvio como aguas destructoras, destruyeron, destruyeron, pero pues em, en volteando el tema del diluvio, ahí vemos que el diluvio fue para salvar a Noé y a su familia de este mundo, para salvarlos, para limpiarlos y pues gloria a Dios, gloria a Dios por el diluvio, porque em, así como Dios salvó a Noé y su familia con el arca, pues Dios también nos ha salvado mediante las aguas, porque esto simboliza el bautismo y ahora el bautismo nos salva. Hay claramente los que dicen que en el bautismo es simbólico, no hay poder, es una mera entrega o acto de obediencia. em, o sea, algo de eso sí es cierto, pero están perdiendo lo más poderoso del bautismo que dice que Dios te salva. Dios nos salva en el bautismo. Ahí está clarito en el texto bíblico. El bautismo que corresponde ahora, a esto ahora nos salva. No así una limpia física, nos da una conciencia limpia hacia Dios. No tienes que vivir con la vergüenza de lo que pasó ayer o hace 10 años. Puedes vivir con una conciencia limpia. ¿Cómo es posible este? Pues porque Jesucristo murió, tu pecado también murió, el viejo tú se murió y un nuevo ser, Jesús, fue vivificado en espíritu y tú has sido
vivificado en espíritu. Un nuevo Manuel, un nuevo Sergio, un nuevo Juan, por la resurrección de Jesucristo. El bautismo tiene ese poder, no por el agua, sino por la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que genera o da nueva vida en el bautismo, en el evangelio. ¿Ok? Y este es el mismo Cristo que subió a la mano diestra de Dios. Y todo está sujeto a Él. Los demonios están sujetos a Él. Las autoridades, el diablo mismo está sujeto a Él. La persona que te atormenta por tu fe en Cristo, la persona que se burla de ti, está sujeta a Cristo. Así que no se preocupen, cristianos que están sufriendo. Cristo también sufrió, pero fue vivificado. Tú también vas a sufrir. Tú también vas a luchar, pero en Cristo vale la pena. Manuel. Sí, quería despedirme. Voy a la reunión del sínodo. Gracias, Dale, Joel. hermano, Buen dale. estudio. Gracias a todos, hermanos. Bendiciones. Feliz noche. Feliz noche. Sí, también tengo una clase ahora del Seminario Cristo. Les dejo esto aquí también. ¿Qué vamos a hacer? La última pregunta, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo el bien sin temor al sufrimiento. Vamos a hacer el bien con paz, con tranquilidad. Vamos a considerarnos bendecidos cuando sufrimos por Cristo. Vamos a santificar a Cristo en el corazón, en nuestros corazones. ¿Cómo? En oración, en agradecimiento, en la palabra, estando en la palabra cada día. Siempre voy a estar preparado para defender y explicar mi fe, pero con respeto y amor, ¿ok? No voy a ser yo soy el luterano correcto, arrogante, frío. No, eso sí es una tentación. Pues el diablo dice, pues ellos tienen sana doctrina, pues ok, voy a hacer eso su ídolo. Ellos se creen muy correctos, pues voy a ponerlos groseros, arrogantes con su sana doctrina. Pues no, ¿quién va a querer escuchar nuestro evangelio si somos groseros y fríos y chocantes con todos? No, vamos a defender nuestra fe con amor. Esa práctica, hermanos, se llama la apología, la apologética. Es muy interesante si quieren estudiar eso. Es cómo defender la fe de manera em, bíblica, pero también de una forma que conecta con la gente, que escucha, que analiza que responde, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a vivir con una buena conciencia. Voy a creer que el bautismo me salva, que Dios me ha salvado en el bautismo. ¿Sí? Así como Dios salvó a Noé y su familia, Dios me ha salvado. Dios me ha salvado. Y voy a confiar en Cristo, su sufrimiento, su sermón victorioso con los encarcelados, su resurrección, que él murió físicamente, espiritualmente, que él resucitó físicamente, espiritualmente para mí. Y yo también voy a, perdón, yo dije Jesús murió espiritualmente. No, no, eso no quise decir. Murió físicamente, pero vivió y fue resucitado espiritualmente y físicamente, los dos. No, no. Jesús dijo, el que cree en mí nunca morirá. O sea, tú espiritualmente, tu espíritu nunca se va a morir. Igual, Cristo, ¿ok? Vamos a resucitar en un cierta forma, pues ya, Cristo ya nos ha resucitado una nueva vida en nosotros, en el bautismo, ¿verdad? Y nuestro espíritu va con Cristo al morir, pero también el cuerpo y el espíritu se reunirán en la gloria, en el día en el último día. Ok, mis queridos amigos. Solo algunos de ustedes están conmigo en el otro curso. Pues
últimas preguntas, dudas. Disculpen que vamos apurados, pero pues también es la hora es la idea de estudiar una hora y no alargar mucho. Preguntas, dudas, últimos comentarios. Mientras voy a ir invitando a los del curso de Seminario Cristo. Pe- ¿Qué preguntas o dudas tienen? Ok, ok, voy a compartir. Ah, Sergio, adelante. Sí, no es ninguna duda, no es ninguna pregunta, sino una declaración, una aseveración. Así como el Señor Jesucristo descendió allá, Ujú, descendió para darles testimonio de la victoria, ujú. declarárselas, no para darles una segunda oportunidad a todos esos desobedientes. Asumamos la misma actitud cuando traten de amedrentarnos y producirnos miedo. Declaremos con fe que la victoria es nuestra en el nombre de Cristo y eso nos va a mantener a flote siempre. Gracias por la clase, pastor. No, gracias a usted. Excelente aclaración. El propósito del descenso de Jesucristo al infierno no es para darles otro chance y tampoco no es para sufrir más. Algunos equivocadamente, algunos teólogos te dan de entender que, Cristo todavía tenía que sufrir más, pero no, dice, sufrió una sola vez por nuestros pecados. Eso es, en la cruz Jesús dijo no, consumada es, pues ya, o sea, ya no tuvo que sufrir más. Eso fue tal cual, como lo dijo Sergio, fue para declarar su victoria a los encarcelados. Bien, hermanos, cerremos con una oración. Oh Señor Jesús, te damos toda la gloria, santificamos tu nombre, porque pues en este lindo texto que nos has preparado aquí en tu palabra, por medio del apóstol Pedro, pues nosotros queremos aprender a sufrir con gracia, a sufrir pues arraigados en ti, Señor Jesús, en tu sufrimiento, pero también en tu victoria, a saber que nuestro sufrimiento es muy pasajero, no va a durar para siempre, porque la gloria nos espera y que todo lo que nos toca en esta vida es para nuestra bendición, no es para maldecirnos, no es para castigarnos con lo que merecemos, no, no. Señor Jesús, ayúdanos a estar preparados a vivir bien, dándola un buen sermón, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir, para que el mundo se avergüence de sus calumnias y para que vean nosotros el bien puro, tu amor. Señor, pues gracias por la oportunidad y el privilegio de enseñar y predicar tu palabra en el fin de semana que viene que nos mandes tu Espíritu Santo. Esto te pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, bien. Muy Los que van a desconectarse, pues Dios les bendiga, pasen linda noche y, pues qué gusto verlos. Los que se van a quedar para el otro curso, pues quédense, quédense. Dios Listo, les pastor. bendiga. Yo me tengo que retirar, como le dije, tengo que hablar con un hermano de mi congregación, pero veré Claro, la claro, grabación de Ley y Evangelio, pastor. claro, claro. Perfecto, perfecto. ¿Saben qué? Voy a parar esta grabación, a ver cómo le hago.